Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Queridos amigos, aquí estamos saludándoles con mucha alegría, pues en este 2 de noviembre, el lunes 2 de noviembre, en donde estamos recordando precisamente a nuestros fieles difuntos. El día de ayer celebrábamos a todos los santos, el día de hoy los fieles difuntos. Y bueno, pues más allá de estas tradiciones sabrositas del pan de muerto y otras cosas, los tamalitos también tan sabrosos, ¿verdad? El mole. Bueno, primero lo que queremos hacer es saludarlos. Con mucha alegría estamos aquí en Dialogando en Corto. Claudia Sayago. Diana Martínez. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Bueno, Monseñor, antes que nada también recordarles a nuestros queridos radioescuchas que hoy precisamente cumplimos un año al aire. Y claro, y más que radioescuchas, que digan televidentes. Porque ciertamente internautas, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo a través del internet y de las redes sociales, y pues para nosotros es una gran alegría. Pues imagínense, ya un año de estar aquí con ustedes, queridos amigos, y bueno, pues tantas cosas que tendríamos que recordar, pero entre otras, primero nuestros teléfonos y nuestra página de internet. Nuestro número telefónico es el 6725-0428, 6725-0428, y se puede comunicar también a través del Facebook Mundo Católico o el Facebook de Monseñor, que es Pedro Agustín Rivera. Muy bien, amigos, bueno, pues seguimos hablando un poquito precisamente sobre este tema de el Día de Muertos, ¿verdad? Nuestros fieles difuntos, y pues recordamos estas tradiciones que por un lado algunas llamamos ancestrales y son mexicanas y todo, y está muy bien. Sin embargo, pues también hay que purificarlas. Lo mismo podríamos decir de esta modernidad en donde sale propiamente esto que llamamos también el Halloween, y que pues en una y otra nosotros podemos reconocer que son como ese polvo del camino que se nos va pegando cuando caminamos, y que ambos no son cristianos, ¿verdad? No porque estamos hablando de estas tradiciones de muertos a la mexicana, por llamarle de una manera, tenemos que reconocer que son cristianos. No, porque también tiene sus bemoles, podríamos decir. Lo cristiano es propiamente el recordar que nosotros estamos celebrando el día primero a todos los santos y el día de hoy a nuestros fieles difuntos. Pero nos metemos primero así, antes de meternos de lleno, porque también disfrutamos, insisto, de estas tradiciones. Nos queremos quedar con lo que es bueno. Lo que es negativo lo estaremos mencionando en unos momentos más. Pero tú hace un momento hablabas de los tamalitos y del mole. ¿Cómo viven en tu casa estos días? Pues con la ofrenda, también primero que nada pues con esta misa, donde anotamos a nuestros fieles difuntos, pues los ponemos, le damos gracias a Dios por su vida, y pues también le pedimos que bueno, que estén gozando ya de su presencia. La ofrenda, pues el elemento importante, pues la veladora, el agua bendita, un pan, y un momento de oración también ahí en la ofrenda, precisamente ofreciéndola por nuestros fieles difuntos. Claro, nosotros recordamos cómo precisamente el día primero es celebración de todos los santos, y el día de hoy es conmemoración de nuestros fieles difuntos, de tal manera que no estamos diciendo que los que ya murieron van a venir y se van a comer ese panecito, y no. Insisto, nos quedamos en lo que esos alimentos de la fiesta familiar, de esas cosas sabrositas que comemos, pero como tú muy bien lo mencionabas, primero la oración, la seguridad en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y entonces pues purificada toda esta tradición ancestral en nuestro México, pues también lo que estamos haciendo es
recordando y celebrando a Jesús, el Señor de vivos, porque esto es lo que Él es Dios de vivos. Y bueno, y tú en casa, ¿cómo celebran Pues esta también fiesta? nos vamos a misa, gracias a Dios. Bueno, no, mi mamá no quiso que se enterrara, ella la cremamos y la iglesia que nos toca nos pertenece a nosotros, pues hay para guardar las cenizas. Entonces pues vamos a misa, estamos como familia los 4, mis hermanos y mi papá y yo, y después pasamos a donde mi mamá están sus cenizas. Entonces pues ya le llevamos flores, rezamos un ratito y ya obviamente pues lo que es la ofrenda previa, lo que a ella le gustaba comer, lo que a ella le gustaba guisar, pues entonces se lo ponemos ahí en la ofrenda, y en la casa hacemos un pequeño altar para ella. Bueno, muy bien, y es una manera de conmemorarla, de recordarla, Así ¿verdad? es. Propiamente. Y qué bueno esto que señala Diana, porque hay algunas personas que dicen, bueno, voy a cremar a mi ser querido y entonces sus cenizas las voy a arrojar en el mar o en el río, ojalá nadie diga en el caño, ¿verdad? Porque entonces, porque no la quiero o no lo quiero. No, la iglesia nos dice que se puede incinerar a las personas que mueren, y sus restos hay que depositarlos en algún lugar preparado de manera específica para conservarlos. Qué mejor lugar que como lo hacen ustedes, en una iglesia en donde podemos ir a misa, donde ahí están resguardadas sus cenizas. Algunas personas, por situaciones económicas, no depositan estas cenizas en una urna, ¿verdad? Que puede ser un panteón, puede ser un lugar civil donde se pueden depositar estas cenizas, o en una iglesia. Y bueno, pues lo más pronto que fuera posible sería lo más adecuado que esas cenizas sean depositadas. Entendemos, por situaciones económicas, pero hay algunas personas que son como por cuestiones afectivas, y entonces dicen, no, la vamos a dejar aquí en la casa. No, lo más adecuado, vuelvo a decir, es las cenizas de nuestros fieles difuntos, hay que depositarlas en un lugar adecuado, y ciertamente pues ahora existen este tipo de paquetes o preventas en donde uno puede adquirir el nicho donde van a ser colocadas las cenizas y hacerlo con mucha anticipación. Pero bueno, purificamos, insisto, nos quedamos con las cosas bonitas de lo que podría ser esta tradición prehispánica. Ellos celebraban, Dios en su providencia permitió que a la llegada de los españoles aquí a nuestro continente se encontraran con que en fechas muy similares, muy cercanas, pero en el calendario azteca, se estuviera celebrando a los difuntos. Los indígenas celebraban a los difuntos, pero el día primero decían ellos, los difuntos chiquitos, pequeños, y el día 2 los difuntos mayores. Nosotros decimos no, el día primero la fiesta de todos los santos, y el día 2 la fiesta de los fieles difuntos, o la conmemoración de los fieles difuntos. Pero entramos ahora a esta otra tradición también del Halloween, en donde pues muchas gentes les genera inquietud, en donde de una fiesta que se hace muy, muy popular, pues en la actualidad pues se desarrollan estos llamados, porque así ellos se autodenominan, cultos satánicos, y entonces algunas personas quitan lo que podría ser lo tradicional bueno, y todo lo meten así como que en un paquete, como que catalogando que todo lo del Halloween es malo. Y yo quisiera decirles que vivimos, y el Señor Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, Él viene y convive con todas estas culturas tan diversas de su época. Y Él, más que detenerse a descalificar cada una de estas culturas, lo que hace es anunciar el reino de Dios. Y por eso Él mismo es el que va a decir, el trigo y la cizaña pues van creciendo juntos. Y no dice, no lo cortemos. Dios sabe en qué momento llegará la siega. Y por lo mismo no estamos diciendo que seamos ingenuos. No estamos diciendo ni queremos pecar de omisión. Y no estamos diciendo que todo lo que hacen ellos es bueno. Lo que sí es de que a veces también de parte de la parte católica, por llamarle de alguna manera, caemos en los extremos. Me parece absurdo el de que alguien dijera, no salgan ese día, quédense en su casa, tómense de las manos, hagan oración. O sea que resulta ya no vamos a orar,
porque confiamos en Dios, sino porque tenemos miedo. Y en el amor y en la fe no existe el miedo. De tal manera que eso también lo tenemos que corregir, porque son otros extremos, cuando todo lo queremos ver como negativo, olvidándosenos que el mismo Señor Jesús nos dice: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y entonces resulta que es como una especie de un neopaganismo, porque Pablo nos dice, por ejemplo, ante una pregunta que le señalan: ¿se puede comer lo sacrificado a los ídolos? Y esos que eran alimentos consagrados al mal, bueno, a las divinidades antiguas, le pregunta, y se llamaba idolotitos: ¿se puede comer los idolotitos? Y miren que hoy diríamos, son cosas que fueron trabajadas, lo digo así entre comillas, y dice Pablo, claro que se lo pueden comer, ¿pero por qué? Pues porque creemos en Dios, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque el Señor ha vencido al mal, y Pablo incluso lo va a decir, porque ellos veneran a estos ídolos pensando que son reales, que tienen algún poder, alguna potestad, pero no existe, son inventos humanos. Y cuando, ahora sí diríamos, cuando el chamuco está metido, pues el chamuco está vencido. De tal manera que cada uno de nosotros podemos caminar y debemos caminar con mucha tranquilidad, aún en medio de estas situaciones. Recordemos que quisiéramos que el mal ya no existiera, pero aún en estos momentos con tristeza, bien, más que darle importancia al tema satánico, podemos reconocer como muchos de nuestros hermanos cristianos que están siendo sacrificados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es orar siempre, orar de manera continua, pero no con miedo. Vi por ahí algunas oraciones que dicen, y me sello con la sangre, no es malo, y sello con esto, y sello con aquello, y sello. Le digo, espérate, el Señor Jesús es el que nos dice, insisto, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Es el Señor Jesús que nos dice, para que no estén como los paganos, diciendo palabrerías vanas, pensando que de esa manera van a escuchar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Ante el mal no necesitamos nosotros achicarnos, sentir miedo, angustia. Ante el mal tenemos que saber que el Señor Jesús ha vencido al mundo. Y lo que tenemos que hacer, en lugar de distraernos con todo este tipo de cosas, en lugar de llenarnos de miedo o incluso de hacerles publicidad gratuita, bueno, pues lo que hagamos es invitemos a orar constantemente, estemos en oración. Los fieles difuntos, a quienes hoy recordamos, son aquellos que han muerto en la presencia y en la gloria de Dios. Son aquellos que por lo mismo han sido rescatados y redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, en cuanto bautizados, estos somos redimidos por el Señor Jesús. Bueno, junto con esto, el día de ayer, el 1, estábamos recordando a todos los santos. La iglesia que peregrina somos nosotros, la iglesia purgante, por los que hoy estamos pidiendo, nuestros fieles difuntos, la iglesia triunfante, aquellos que ya han resucitado, que ya ven cara a cara el rostro de Dios, la iglesia triunfante. Pues, queridos amigos, ojalá esto nos pueda servir de una breve reflexión. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar retomando aquello que hemos dicho. Hoy estaremos hablando de manera muy particular sobre el sínodo de la familia. ¿Con qué concluyó precisamente este bello encuentro de la iglesia? Rezamos en unos momentos. Conoce la realidad de Cristo en nuestros hermanos, que necesitan de tu solidaridad. Ayuda a la iglesia que sufre. Despierta la caridad en lo más profundo de tu corazón. Ayuda a la iglesia que sufre en Asia, América, África y Europa. Ayuda a la iglesia que sufre. Jueves de 5 a 6 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Debes
ser amada, fuiste ya mujer. El Papa Francisco nos ha dicho: papá, mamá, sal del exilio y regresa a educar a tus hijos. Pero, ¿sabes cómo es esto? Yo te puedo dar mis 5 tips para lograrlo. No te pierdas mi programa Tips de una mamá de 5 hijos, lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Te seguiré cantando con Lalo Ortiz Tirado todos los miércoles de 8 a 9 de la noche aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mientras me des algo de voz, yo te seguiré cantando. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes en su programa Dialogando en Corto. Como les habíamos comentado, el documento final, el documento conclusivo del Sínodo de la Familia es tan amplio, tan bello, tan rico, que la semana pasada dijimos le vamos a dedicar nuestro siguiente programa a ir hablando o destacando algunos de los temas que ahí se trataron. Vale la pena, es necesario señalar que este documento tocó el tema de la familia, no solamente como lo manejaron los medios de comunicación sobre los divorciados vueltos a casar y si se les da o no se les da la comunión, sino que tocaron temas como la apertura a la vida, los anticonceptivos. También alertaron sobre los gobiernos que pretenden coaccionar a las iglesias locales para que cambien, redefinan el término de matrimonio y sobre otros temas, muchos más. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes. Ojalá los podamos disfrutar, porque el sínodo, ya incluso lo había dicho el Papa Francisco, aunque algunos medios de comunicación distorsionan las palabras del Papa, el pensamiento del Papa, ya el Papa lo había señalado, hemos querido hablar sobre estos temas tan importantes, ver a la luz de la fe las nuevas situaciones y hacer nuevas definiciones, incluso con el lenguaje moderno, actualizado. Y sobre esto, entonces, las conclusiones son hermosas. Aquí vamos a utilizar un término que se llama numerales, que en sínodos anteriores se llama proposiciones. Quiero decirles que cuando se hace un sínodo, los obispos opinan sobre los diversos temas a los cuales se les ha invitado a hacerlo. Luego hay un equipo redactor, pone la síntesis de lo que se ha dicho y se le llaman estos propuestas o propósitos o proposiciones. Y sobre esas proposiciones, después los obispos que están ahí presentes, los participantes del sínodo, hacen una votación. Y sobre la votación, si se aprueba la redacción, y ahí queda y ya queda como una propuesta, un propósito, y entonces pues se van votando otras más. La conclusión del sínodo quedó en 94 proposiciones, y con estas 94 proposiciones el Papa hará después un documento que se llama una exhortación apostólica. Había una duda si es de que sería o no este documento, pero ya en esta semana Paroli, que es el secretario del Papa, sí, es el secretario del Vaticano, él ha señalado que efectivamente lo más pronto posible, no dijo cuándo, pero dijo, sí, no, un documento así, este sínodo de la familia, por la temática tan importante que tocó, el documento no se va a tardar mucho, así es de que esperamos que pronto haya de parte del Papa un documento que se llamará, ya nos indicarán cómo se llamará, pero que se llaman exhortaciones apostólicas. Bueno, pues vamos a hacer comentarios sobre algunos de estos numerales o proposiciones. Ya decía yo que 94 propuestas, con un voto mínimo cada una de 177 votos, lo cual significa que
2/3 de los cardenales ahí presentes o de los obispos presentes estuvieron de acuerdo con esta redacción. La mayoría de estos propósitos o estas proposiciones o numerales fueron aceptados por la mayoría de los asistentes, e insisto, y por lo menos 2/3 partes estuvieron ahí de acuerdo. Vale también la pena destacar lo que se ha dicho. Un sínodo no es como una especie de una asamblea legislativa, en donde por un solo voto parecería que la mayoría no está de acuerdo y entonces ya no obliga. No, los sínodos es un encuentro de iglesia, no propiamente al estilo de una asamblea legislativa. Pero bueno, en el número 1, el numeral 1, ese fue votado unánimemente, o sea, con prácticamente todos los obispos ahí presentes dijeron sí, está muy bien la redacción, y esta totalidad son 260 votos. Y entonces, ¿qué es lo que decían los obispos ahí presentes? El sínodo agradece al Señor por la generosa fidelidad con la que tantas familias cristianas responden a su vocación y misión, incluso ante los obstáculos, las incomprensiones y los sufrimientos. Esto definitivamente, ante una sociedad que hoy vive el descarte y que fácilmente se divorcian, o personas que no se casan, los obispos han querido reconocer precisamente a todos aquellos matrimonios que saben mantenerse fieles a la palabra dada. Y sobre esto, pues recordaron las palabras que el Papa Francisco dijo el 4 de octubre, cuando decía el Papa Francisco al hablar sobre la creación. Dice: Dios creó al hombre y a la mujer, y señalaba el Papa, une los corazones de dos personas que se aman y los une en la unidad y la indisolubilidad. Por lo mismo, entonces, el objetivo de la vida conyugal no es solamente vivir juntos, como pues ocurre a veces, así le llaman los home partner, mi compañero de cuarto, room partner, mi compañero de cuarto, mi compañero de habitación, en donde pues a veces unos estudiantes se unen para rentar un departamento o para rentar una habitación. Pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, pueden ser 2 hombres, 4 mujeres. No significa que estén teniendo relaciones íntimas, sino que se unieron para vivir bajo un mismo techo y ayudarse mutuamente. Bueno, pues se dice, no, el matrimonio no es eso, sino lo que está diciendo es definitivamente el matrimonio, así lo dijo el Papa y así lo dijeron los obispos en el sínodo, se unen para amarse para siempre. Y decía el Papa, así Jesús restablece el orden original y originante. Solo a través de la locura de la gratuidad del amor pascual de Jesús será comprensible la locura de la gratuidad de un amor conyugal único hasta que mueran, hasta la muerte. Bueno, pues ahí esto que los obispos aprobaron sobre la unidad y la indisolubilidad del matrimonio y la grandeza del matrimonio. En el numeral 5, los obispos hablan del matrimonio, dicen que pues resaltan también, hoy el Señor llama al hombre y a la mujer al matrimonio, los acompaña en su vida familiar y se ofrece a ellos como don inefable. Es decir, en la unión del hombre y la mujer, allí también está Dios. Me gustó mucho el otro día, en los matrimonios, ahora les ha dado algunos de las personas que se van a casar, de repente escriben alguna notita y entonces dicen: Señor, tú que eres no solamente nuestro invitado principal, sino el que va a bendecir nuestra unión, acompáñanos para toda la vida. Bello. El numeral 5, entonces, la presencia de Dios en el matrimonio. El numeral 23, migrantes, prófugos y perseguidos. Los obispos afirman que la historia de la humanidad es una historia de migrantes. Esta verdad está inscrita en la vida de los pueblos y las familias. También nuestra fe lo reafirma, todos somos peregrinos. Efectivamente, peregrinamos aquí en la vida, por un lado. Este numeral indica además que cuando la migración es forzada y es fruto de situaciones de guerra, de persecución, de pobreza, de injusticia, marcados por las peripecias de un viaje que pone con frecuencia en peligro la vida,
traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias. Aquí hay que recordar precisamente toda esta migración, más de cerca de 3 millones de cristianos que han sido, por un lado, expulsados de su país a causa de la maldad humana, pero también a causa de las guerras. No solamente católicos, sino también pues musulmanes están migrando hacia Europa o hacia otras partes del mundo. Y el Papa dice, bueno, pues esto afecta a la familia, porque no es solamente los adultos los que se van. Si se va el adulto, pues a fin de cuentas queda el niño, ¿no? Queda ahí, como ocurrió, por ejemplo, con Madre Teresa de Calcuta, que matan a su padre y ella se queda sola, bueno, se queda con su mamá y con sus hermanos. Pero bien, sobre esto hablaba el Papa. Y entonces, ¿qué decía? ¿Qué hay que hacer con estas familias de migrantes? Que yo quiero destacar, el mismo Señor Jesús, con sus padres, tuvo que emigrar a causa del odio. Aún siendo pequeño, a causa de aquellos que deseaban matarlo, tuvo que emigrar. Esto también nos lo ha recordado el sínodo, no en lo que estamos comentando, pero esto es una verdad. Así es, y también pues nos dice que el acompañamiento a todos los migrantes exige una pastoral específica con las familias en migración, pero también con los miembros del núcleo familiar que se quedan en los lugares de origen. Por ejemplo, en esta dimensión de la migración, sabemos que en Estados Unidos hay un trabajo muy específico, muy bello, con los migrantes que han llegado a Estados Unidos. En el Congreso Eucarístico de Monterrey, nos decía el obispo de ahí de Monterrey que han llegado pues cerca de 20,000, 30,000 coreanos a Monterrey, de tal manera que ellos están pensando también en hacer una pastoral muy específica para estos hermanos. No todos son católicos, pero Corea en Asia es uno de los países más católicos, ¿no? Entonces, trabajemos con los migrantes, pensemos que hay migrantes de sudamericanos también aquí, y centro y sudamericanos aquí también en nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Y el sínodo nos dice, trabajemos con los que han migrado, trabajemos también con las familias que se quedan. En los numerales, pues también vale la pena recordar el número 39, porque los obispos decían, sí, hablemos a la familia, pero también utilicemos mayor número de textos, de citas bíblicas, y por eso el numeral 39 habla sobre la lectura del Génesis, en donde se señala, el hombre y la mujer, con su amor fecundo y generativo, continúan con la obra creadora y colaboran con el Creador en la historia de la salvación a través de la sucesión de las genealogías. En el número 41, numeral 41, ha sido titulado Jesús y la familia. Aquí los obispos pues resaltan que el ejemplo de Jesús es paradigmático para la Iglesia, pues el Hijo de Dios ha venido al mundo en una familia. En sus 30 años de vida oculta, Jesús ha visto en María y José la fidelidad vivida en el amor. Y también este texto hace un breve resumen sobre lo que enseña el magisterio de la Iglesia a través del Concilio Vaticano II, del Beato Papa Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, para luego tratar el tema de la familia en la doctrina cristiana en el capítulo 3. Muy bien, y bueno, pues ahí estamos, cómo la familia se convierte en lugar teológico, es decir, lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó nuestra naturaleza humana y quiso nacer efectivamente en medio de una familia, santificando toda realidad familiar. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma.
Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, pues aquí estamos de regreso con ustedes. Recuerden que estamos haciendo como un pequeño análisis, un desglose de algunos de los numerales o de las proposiciones que los padres sinodales han hecho y han presentado en un documento. Son 94 propuestas. Solamente nosotros estamos mencionando y destacando algunas. Todas son muy importantes. Con ellas el Papa Francisco nos va a regalar una exhortación apostólica. Esperamos que esto sea pronto. Pero mientras, ustedes entérense de algunas de las cosas que en estos números muy importantes nuestros obispos dijeron allí en el sínodo. En el numeral 48, indisolubilidad y fecundidad de la unión esponsal, resalta que la irrevocable fidelidad de Dios a la alianza es el fundamento de la indisolubilidad del matrimonio. El amor completo y profundo entre los cónyuges no se basa en las capacidades humanas. Dios sostiene esta alianza con la fuerza del Espíritu. Sí, es decir, que no se piense que el matrimonio es solamente una realidad sociológica. Un hombre y una mujer que, pues, para saciar sus pasiones y no estar en el pecado se casan. No. Se casan porque se aman, pero amándose se casan pidiéndole a Dios que les regale esta bella realidad, la fidelidad, la indisolubilidad del matrimonio. Y bueno, pues en el numeral 62 se tocó sobre el tema de la transmisión de la vida. Y ahí, pues, cada uno de nosotros podemos percibir como para la comunidad cristiana y para la sociedad la apertura a la vida, es decir, que la unión entre un hombre y una mujer no sea solamente en la búsqueda del placer, no solamente para estar juntos, sino que también está abierto a la vida, es una exigencia necesaria del amor conyugal. En los numerales del 66, 67 y 68, pues para referirse a la importancia de se habla sobre la importancia de la educación de los hijos. En el 67 destacan los obispos que es importante que los padres se involucren activamente en el camino de preparación para los sacramentos de la iniciación cristiana. Esto en calidad de los primeros educadores y testimonios de fe para sus hijos. Claro. El desafío de los divorciados vueltos a casar se trata específicamente en los numerales 83, 84, 85 y 86. En ellos hay una amplia explicación sobre la importancia de acogerlos a la iglesia y recordarles que no están excomulgados, aunque hay en situaciones es irregular, y plantean una serie de orientaciones para acompañar a estos fieles y cuidar específicamente bien a los hijos. Y bueno, pues sobre esto entonces precisamente son como que los numerales que eran para muchos medios de comunicación como que los más importantes. Se va a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar. Bueno, pues el sínodo ha dicho no es esto. Sin embargo, sí hay que destacar definitivamente la misericordia de Dios, que también se da definitivamente en la verdad, y recordar a aquellas personas que viven estas situaciones irregulares, que siguen siendo parte de la iglesia. Y quizás lo que se destaca es de que, como ya antes lo había dicho el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, es necesario poder establecer toda una serie de estrategias, de políticas para acompañar a quienes viven de esta manera, y sobre todo también
poniendo mucha especial atención en la educación de los hijos, ya sea porque se procrearon en el primer matrimonio, ya sea porque ahora estos niños conviven como hijos del papá o de la mamá, pero sin ser hermanos ellos propiamente, y cuando vienen también los hijos de esa nueva unión. Bueno, pues sobre esto es lo que nos ha hablado, y otros temas que ahorita vamos a tocar, porque hay otros numerales que también son muy interesantes. Lo que sí queríamos destacar es de que también en el número 62 los padres sinodales destacaron a todas aquellas familias que acogen, educan y llenan de afecto y transmiten la fe a sus hijos, de manera especial a aquellas familias que han experimentado el de tener un hijo con alguna discapacidad, de tal manera que pues el sínodo se convierte en una proposición muy bella y muy importante para la humanidad entera, principalmente para los católicos. Sobre esto vale la pena que también recordemos algunos otros puntos, por ejemplo el número 76, porque afirma en cuanto a los proyectos de equiparación al matrimonio de las uniones entre personas homosexuales, no existe fundamento alguno para asimilarlo o establecer analogías, ni siquiera remotas, en las uniones homosexuales y el diseño de Dios sobre el matrimonio y la familia. Este también era uno de los temas que se consideraban así como que álgidos, e insisto, se consideraban álgidos en los medios de comunicación social. Pero definitivamente el sínodo y los obispos tienen una postura muy clara que han reafirmado. El sínodo continuamos con esto, ¿sí? El sínodo cree del todo inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen las ayudas económicas a países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio, lo marcan así como entre comillas, entre personas del mismo sexo. Sí, y entonces la Iglesia también está muy consciente de que hay presiones de tipo político, porque en algunas ocasiones hay algunos países que se condiciona la ayuda económica que le puedan dar al país para su pleno desarrollo a que meta políticas de este estilo. No es una avanzada, sino es un engaño hacia aquellas personas que consideran que en ese estilo de uniones van a encontrar una felicidad que definitivamente no se da. El documento también habla del rechazo de la Iglesia a los anticonceptivos y al aborto. Es concreto afirmar que cuando más busquen los esposos escuchar en su conciencia a Dios y sus mandamientos, se hagan acompañar espiritualmente, tanto más sus decisiones serán íntimamente libres de su arbitrariedad subjetiva y del ajuste de los modos de comportarse en su ambiente. Y entonces por eso la Iglesia de manera categórica, y esto lo destacamos, así como se dijo, no, hay presión, no se puede equiparar la unión entre dos hombres o dos mujeres con el matrimonio, y entonces dice, es inaceptable que haya quienes pretenden coaccionar a los estados para que esto así lo determinen. También lo mismo dice, hay coacciones para que los anticonceptivos, para que el aborto sean reconocidos como si fueran inocuos para la humanidad. Incluso también dirá, pues hay quienes no solamente se contentan con promover el aborto, sino incluso esterilizaciones, que en ocasiones hacen esterilizaciones forzadas. Y habla también sobre los métodos fundados en ritmos naturales de fecundidad, que estos serán fomentados y se pondrá luz que estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, dan coraje a la ternura entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Nuestras traducciones a veces del italiano al español son un poco difíciles, porque por ejemplo ahorita decimos dan coraje, no, es dan valor, ¿verdad? Porque courage es coraggio, dicen en italiano, ¿no? Coraggio es ánimo. Entonces es lo que está diciendo. Definitivamente
estos métodos naturales, el más conocido es el método Billings, de tal manera que se dice efectivamente, además de que son eficaces, fomentan la unidad, fortalecen la unidad y la fidelidad conyugal. El sínodo también tiene palabras positivas hacia los hijos. Vienen evidenciados siempre que los hijos son un maravilloso don de Dios, una alegría para los padres y para la iglesia. A través de ellos el Señor renueva el mundo. Fíjense qué importante y qué bello es de poder reconocer cada uno de nosotros que cuando fuimos concebidos, porque somos un pensamiento de Dios, es una manera a través de la cual Dios mismo quiere renovar a la humanidad. Y entonces, cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, yo te preguntaría, ¿tú crees que cuando tus padres se enteraron de que tú, aunque no sabías si serías niño o niña, se enteraron de que estaban embarazados, habrán sentido que su amor se fortalecía? Sí, es como, bueno, yo me imagino, pensando en ello, es como un regalo de Dios a este amor. Así es, y tú que eres madre, o sea, ya no solamente pensamos, yo estoy seguro de que mis padres que me quisieron, ¿verdad? Y que ambos me quisieron, yo fui el más pequeño, pues verdaderamente sintieron que su vida se enriquecía. Y yo ciertamente le doy gracias a Dios porque hay tantas personas, me enriquezco con ustedes, queridos amigos que nos ven, me enriquezco aquí con nuestras excelentes amigas, tantos años que llevamos trabajando, con quienes están aquí en Mundo Católico, nuevos amigos, vamos ahí conociéndolos. Cada ser humano es un don de Dios y es una riqueza para la humanidad. Pero yo te decía con respecto a tus hijos, ¿tú qué dirías? Pues también una bendición muy grande es pues como que el mayor regalo que te da Dios después de tu vida. Claro, y bueno, pues ahí estamos. ¿Tus papás se habrán alegrado contigo? Además creo que eres la única mujer, Soy la única mujer, sí, exactamente. De hecho, yo me acuerdo mucho que mi mamá, mi mamá se alivió en un hospital de monjas. Ahora sí que desde que nací mi vida está ligada a la iglesia, porque se alivió en un hospital de monjas. Y cuando yo nazco, mi mamá se despierta y mi papá dice, no, está gordita, apenas se le ven los ojos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, papá, bueno, mi papá porque te lo decían, claro, sí. Entonces, realmente, pues ahí me demostraron que ellos me esperaban con mucho gusto. Claro. Que esperaban ya sea hombre o mujer, pero esperaban a su hijo con ese amor que ellos me concibieron. Claro, y ciertamente, bueno, pues nos damos cuenta que es imposible hacer comentarios sobre cada una de las cosas que hemos estado leyendo. Lo vamos haciendo así un poquito de manera secuenciada para que ustedes también conozcan la riqueza del sínodo, pero qué bueno que pudimos hacer esta pausa para vivenciar lo que estamos escuchando. Continuamos con estos numerales. Sí, en el punto 7 del documento, pues también se advierte contra las modernas técnicas que ponen en peligro la identidad cristiana de la familia. En las diversas culturas, no pocos jóvenes pues muestran resistencia a los compromisos definitivos respecto a las relaciones afectivas y a menudo eligen convivir con un compañero o simplemente pues tener relaciones ocasionales. Es decir, no piensan propiamente en el matrimonio y entonces lo que ya hemos señalado otras veces, el matrimonio no es solamente para pasarla un rato, para pasarla bien o para vivir solamente bajo un techo, sino es el ideal de comprometerse para formar una familia que esté unida a lo largo de toda la vida, con lo que esto conlleva también el de engendrar hijos. Y sobre eso, entonces, sobre los hijos, se nos dice que hay un fenómeno que hoy podemos percibir. La disminución de la natalidad es el resultado de varios factores, entre los que están la industrialización, la revolución sexual, el temor a la superpoblación, los problemas económicos, el crecimiento de una mentalidad anticonceptiva y abortista. Y entonces sí se disminuye el número de hijos e incluso pues hay que destacar como en China se dio ya a conocer la semana pasada la noticia. Ellos durante muchos años, décadas, tuvieron, dado que son muchos chinos, como una manera de control de la natalidad, entonces tuvieron la política de un solo hijo. ¿Qué generó esto? Pues sí, que no hubiera una sobrepoblación, aquí se nos dice, pero dado que en China y en muchos países orientales se tiene mucho aprecio por el hombre y no hacia la mujer, entonces se abortaba a las niñas. Una vez que se hacía el estudio y se podía saber si era hombre o mujer el que venía,
se abortaban las niñas, y en China entonces hay un desfase, hay más hombres que mujeres. Pero vamos a regresar, amigos, después de una breve pausa con ustedes. Seguiremos comentando algunos puntos más sobre de este sínodo de la familia. En Mundo Católico amamos la vida. Y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye. ¿Por qué usar implantes de metal cuando hay nuevas técnicas para que luzcas una dentadura perfecta? En Polanco Dental Center te ofrecemos la tecnología estética de última generación para que luzcas una sonrisa perfecta. Con nuestros implantes de circonia, también ponemos a tu disposición limpieza dental ultrasónica, terapia láser para diversos padecimientos, eliminación de manchas sin dolor, ortodoncia invisible y mucho más. Contamos con nuestro propio laboratorio dental, Polanco Dental Center. Estamos ubicados en Ejército Nacional número 404, departamento 304 en Polanco. Llámanos a los teléfonos 5545-0028, 5545-0157 y 5545-9717 y obtén una consulta de valoración gratis. Polanco Dental Center. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Jesús quiere que aprendas a amar y seas hijo de Dios. Enriquece tu alma y espíritu en Reinando con Cristo. Escucha al doctor Gustavo Yauger, jueves de 12 del día a 2 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, regresamos aquí en Dialogando en Corto. Pues parecería que es el diálogo en corto con el Papa Francisco, con los obispos que participaron ahí en el sínodo y ciertamente el diálogo con ustedes. Entre nosotros facilitamos a veces también un poquito esta comunicación, pero estamos tocando el documento final del sínodo de la familia y lo estamos haciendo como pues un especial que ya les habíamos prometido a ustedes la semana pasada. En los temas, el último que estábamos hablando era precisamente cómo pues hay muchas presiones que hacen que algunos matrimonios pues no deseen tener hijos y que no los puedan, consideren no conveniente tener hijos, a pesar de que un hijo pues siempre es un regalo maravilloso de Dios. El Papa lo ha dicho, es un don, ¿no? Es un don maravilloso que Dios ha dado. Y sí, efectivamente, o sea, hay muchos matrimonios que no aceptan este regalo de Dios, regalo de Dios y dicen, no, es que yo no quiero hijos, no quiero problemas. No quiero hijos, no quiero problemas, salen muy caros, prefiero un gatito, un perrito, y entonces pues hay gentes que de repente se toman fotografías, dicen mi familia, y ¿qué es lo que uno ve? La muchacha o el muchacho rodeado de gatos o de perros, ni siquiera sus hermanos o sus papás, mi familia. Pero bueno, y es de que ciertamente aquí otra de las razones en las que dice el sínodo, porque pues hacen un análisis, hacen sus propuestas, pero también al mismo tiempo están analizando la situación. Dicen, la sociedad de consumo puede también disuadir a la persona de tener hijos para mantener su libertad y su propio estilo de vida. De tal manera que hoy el hombre dice, no, yo me quiero soltero, la mujer se queda soltera, pero pues busquemos relaciones más bien ocasionales, procuremos no tener hijos. Ciertamente la juventud es pasajera, cuando llegan los años mayores, ¿qué es lo que va a suceder con aquellas personas que no tuvieron la capacidad para hacer
decisiones realmente libres y pensadas precisamente hacia el futuro. El documento también dirá: algunos católicos tienen dificultad de conducir sus vidas de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Y entonces les falta o les resulta difícil, ante tantos condicionamientos, ver la bondad del proyecto creativo de Dios para ellos. En el número 43. En el número 43 puso luz a la unión intrínseca entre el amor conyugal y la generación de la vida. El amor conyugal se requiere de los esposos que ellos conozcan convenientemente su misión de paternidad responsable. Esto implica, además, que los cónyuges reconozcan los propios deberes hacia Dios, hacia sí mismos, hacia la familia y hacia la sociedad en una justa jerarquía de valores. Claro, y es de que hay que recordar que, insistimos esto, cada ser humano viene a enriquecer a la sociedad, enriquece a la familia, y entonces por eso dice, tendríamos que entender que cada familia ha de esforzarse en formar hombres y mujeres de bien. Por eso los acompaña desde en todas las etapas de su vida y los orienta a que puedan tener alguna pues una formación, una educación adecuada para insertarse en la construcción de un mundo mejor. Junto con esto, todo no solamente desde un punto de vista sociológico, sino siendo una formación integral también en esa esperanza hacia la vida eterna. El ámbito del apostolado de evangelización, característico de los laicos, es imposible no reconocer la acción evangelizadora de la familia. Ella ha bien merecido en los diversos momentos de la historia de la Iglesia la preciosa definición de la Iglesia doméstica conformada por el Concilio Vaticano II, lo que significa que en cada familia cristiana se debe experimentar los diversos aspectos de la Iglesia. Además, la familia, como la Iglesia, debe ser un espacio en el que el Evangelio es transmitido y en el que el Evangelio se irradia. Claro, y entonces de esta manera la familia, que es una familia misionera, una familia que evangeliza, los primeros evangelizados ciertamente son los hijos. Ya en algunas otras ocasiones, por ejemplo, Claudia nos ha comentado de cómo con su hijo pues lo llevan, él es acólito, ¿no? ¿Y cuántos años tiene Juan Pablo? 7. 7 años y es acólito. Pero ¿por qué le gusta acolitar? Bueno, pues porque desde pequeño ha visto que sus papás van a misa, ven que hay un trato preferencial y diferencial hacia el sacerdote, ven cómo el sacerdote trata a los demás, y entonces el niño también dice: yo quiero ser cristiano como mis padres, yo quiero ser católico y servir a los demás como el sacerdote. En el punto 63 del documento final se habla de la responsabilidad generativa. Según el orden de la creación, el amor conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida son ordenados el uno al otro. Claro, y de esa manera entonces el Creador hace partícipe al hombre y a la mujer de la obra de la creación, y lo hace contemporáneamente, los hace a ambos instrumentos de su amor, y les confía la responsabilidad en del futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana. Los cónyuges se abrirán a la vida teniendo en cuenta el bien de los hijos y las condiciones de ellos según la época en la que están viviendo. El sínodo que se redescubra a la exhortación de Juan Pablo II, Familiaris Consortio, así como la Humanevit, con el final de despertar la disponibilidad a procrear en contraste con una mentalidad a menudo hostil a la vida. También pide exhortar repetidamente a los matrimonios jóvenes a donar la vida. Y bueno, pues así tenemos un bello documento, queridos amigos, que con estos términos de actualidad pues nos viene a reforzar aquellos elementos que debemos de considerar en la vida diaria. Me parece a mí que es un documento muy bello. Estamos esperando la exhortación apostólica, el documento final que el Papa Francisco nos tendrá que dar como resultado de este encuentro. Ya decíamos que el cardenal Paroli, que es el secretario de Estado, ha mencionado que el documento tendrá que salir muy pronto. No dijo fecha, pero pues capaz que antes de que termine el año. Recordamos que hacia el último domingo del año está dedicado a la Sagrada Familia,
podría ser que para entonces ya tuviéramos este documento o a principios del año que viene. Pues vamos a ir concluyendo porque ya nos vamos. Queremos hacerles a ustedes una invitación el próximo sábado. ¿Dónde nos vamos a ver? Nos vamos a ver en el Eucaristía Fest, un retiro espiritual eucarístico que se va a llevar a cabo de las 9 de la mañana a las 7 de la noche en el Colegio Guadalupe, allá en la colonia Lindavista. En esta ocasión, esta Eucaristía Fest, este retiro eucarístico que nos prepara el Congreso Eucarístico de nuestra arquidiócesis, va a contar con la presencia de muchos artistas jóvenes, ciertamente, y lo estamos haciendo en colaboración con la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de México, con la COMIJAM, de tal manera que vamos a tener una fuerte presencia de jóvenes. Ahí los esperamos. El teléfono donde ustedes pueden recibir mayor información es el 53 55 88 36. Lo voy a repetir: 53 55 88 36. Es el teléfono de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ahí donde pues yo estoy ahora presidiendo las celebraciones eucarísticas. Y no nada más es para los jóvenes, o sea, sí va a ser, es un evento para los jóvenes, pero también es para todos los jóvenes de corazón, para todos aquellos que quieran vivir una experiencia con Jesús Eucaristía, un momento de adoración, un momento de cantar. Luego a veces nos hace falta eso, Monseñor, desestresarnos, y pues qué más que cantarle a Dios. Claro, y entonces sobre todo porque al encontrarnos como iglesia experimentamos en nuestro corazón la alegría del Evangelio. No solamente para jóvenes, tú muy bien dices, es para adultos, para jóvenes, para adolescentes, porque es para todos a fin de cuentas, amigos. De tal manera que no se lo pierdan. Repetimos este teléfono: 53 55 88 36. Ahí en la parroquia de Fátima pueden conseguir los boletos porque se pide una cooperación de 50 pesos. Es muy poquito. Pues sí, cuántas cosas. Con 50 pesos hoy ni la peluquería, No. Con 50 pesos ni las palomitas ahí del cine. Del cine, sí, no. Y esto no es para 1 hora, 2 horas, es todo el día, y no solamente un entretenimiento, sino un conocimiento de la palabra de Dios, un encuentro como hermanos de iglesia. Y pues vamos a despedirnos, el tiempo se nos va terminando, queridos amigos. Como siempre, nuestro cariño y nuestra gratitud. Dios los bendiga. Claudia Sayago. Diana Martínez, feliz día. Monseñor Pedro Agustín de Rivera Díaz, Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.